sandalias. Y vamos a tomar un cafecito en este mediodía, ya pasado, 12:35, para estar charlando un poco de política, de lo que se viene en este año electoral y de la necesidad de la oposición de estar buscando un referente a nivel nacional. Aparece Horacio Rodríguez Larreta, pero ya se ha dicho, el mismísimo radicalismo también busca una figura, no solamente para este año, sino para las presidenciales, tener un candidato propio. Claro. Bueno, hay lectura para todos los gustos en la política y son tiempos en donde este año los días corren de una manera muy vertiginosa. Tiene que volver a ganar espacio la Unión Cívica Radical, ¿no? Y por lo tanto, con un nombre importante sería lo mejor. Vamos a charlar sobre este tema con Gustavo Córdoba, que es especialista en comunicación política de la consultora Suban Córdoba. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un ¿Qué placer. tal, Gustavo? El placer de siempre. Y Jeremías Biglia, también comunicador social, analista político. ¿Cómo te va, Jere? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Gustavo, bueno, comentanos un poco cómo va a ser este camino para que Juntos por el Cambio, Cambiemos, entre Horacio Rodríguez Larreta, el Aladura, Bullrich y el radicalismo consigan allí consensuar un candidato. Creo que hay que detenerse un poco en la mirada de lo que representa el radicalismo a nivel país y a nivel historia y con su presente. Desde la convención de Gualeguaychú, donde el radicalismo toma la decisión de aliarse con Macri, es como que tomó un giro ideológico abandonando el centro progresista y dirigiéndose hacia la centro derecha. El problema que tiene hoy esa coalición opositora es que la derrota o la mala praxis evidente del gobierno de Macri los pone en la disyuntiva de seguir perfilando hacia el mismo lugar ideológico o recrear parte de lo que siempre estuvo del lado de su propia historia. Y creo que allí hay que empezar a analizar que hoy el radicalismo tiene más peso específico dentro de la coalición opositora que el mismo PRO, que tiene además 3 gobernadores, que tiene una disposición o un dispositivo territorial que el PRO todavía no tiene, que tiene una dirigencia, digamos, que se ha ido renovando. Sin ir más lejos, podemos hablar no solamente de los 3 gobernadores, Valdés, Suárez y también Morales en Jujuy, sino que podemos hablar del presidente del partido o de Martín Lustó. Al respecto, me gustaría señalarles que hay que seguir con mucha atención la interna de la provincia de Buenos Aires, donde si bien el oficialismo puede llegar a tener una victoria previsible, no está de más ver lo que está haciendo el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, apoyado o aliado justamente con Martín Lustó. En definitiva, creo que el radicalismo tiene hoy la impronta y la necesidad política al mismo tiempo de generar, no un candidato a presidente, necesita generar un perfil que le permita tener un espacio competitivo en las presidenciales y en cada una de las gobernaciones de todo el país. Jeremías, ¿cuál es tu opinión Sí, sobre este tema? hace poco, en relación a lo que dice Gustavo, le vi una frase que me pareció muy acertada y que va mucho en comparación a lo que estamos diciendo, ¿no? Que el radicalismo, en cierta manera, es una empresa con una muy buena red de sucursales, pero con una casa matriz muy débil, ¿no? Y creo en ese sentido que ahí está muy interesante la explicación que decía Gustavo, ¿no? De hablar de 450 intendencias, 14 senadores nacionales, 46 diputados, más los 3 gobernadores. En ese sentido, si bien podemos considerar que las coaliciones que gobernaron en la experiencia más pronta en Argentina, tanto como de Juntos por el Cambio como la coalición gobernante de ahora, en la actualidad, en cierta manera vinieron a representar o generar determinada estabilidad o cierta estabilidad a un sistema político que había perdido esa representación, ¿no? La coalición Juntos por el Cambio, si bien se presentó en cierta manera primero como una alianza, no terminó configurándose el día después de la elección, en donde netamente se terminó configurando como una alianza o una coalición legislativa, cuestión que no se expresó en la vida cotidiana del gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, el radicalismo tiene una disyuntiva. Por un lado, se le presenta una oportunidad por todo el peso específico que tiene. Incluso podríamos decir que en cuanto a la teoría de los partidos políticos, es el único partido que funciona en Argentina como partido político en cuanto a sus seccionales, renovación de autoridades, procedimiento de selección de los cargos, como Gustavo mencionaba, va a tener elecciones internas en la provincia de Córdoba, va a tener elección interna en la provincia de Buenos Aires e incluso también en la capital. Y en ese sentido se perfilan 2 grandes polos que en uno están representados sin lugar a dudas por figuras como la de Gerardo Morales, como la figura de Mario Negri, Luis Nadienov, y por otro lado
una vertiente u otra vertiente del radicalismo que tiene otra mirada en relación a cuál debe ser la integración estratégica en la alianza dentro de Juntos por el Cambio, que es la que representa sin lugar a dudas Martín Lustó, y con un aliado estratégico que he encontrado en la figura de un intendente histórico del conurbano como es Pose. Para el radicalismo sin duda existe una oportunidad, y una oportunidad tiene que ver con redefinir las reglas de juego dentro de esa coalición gobernante e incluso también discutir cómo va a estar constituida. En esta idea, la gran disyuntiva termina siendo si el radicalismo tiene que subordinarse a la dinámica política que el PRO ha encontrado con mucha facilidad en manejar, o si se redefinen esas reglas de juego y se restablecen otras maneras de conducir Juntos por el Cambio. Gustavo, me parece muy interesante el análisis porque nos desvivimos buscando el nombre del candidato, ¿no? El referente que pueda llegar a surgir. Y me pareció muy interesante esto de redefinir hacia dónde, cuál va a ser el camino por parte de la UCR primero, para que después, por decantación, si se quiere, surja ese nombre. El radicalismo tiene toda la historia, pero le faltaron los votos en las últimas elecciones, porque cuando te explicaban, a ver, el por qué, bueno, los votos lo tiene el PRO, el voto lo tenía Macri en su momento, que era el gran referente. ¿Debe olvidarse de esa situación y debe reencauzar el camino? Posiblemente ese ha sido el rol de la dirigencia de los últimos 10 años del radicalismo, que posiblemente trabajó en un segundo plano, apoyó a Macri y no terminaron de apoyar a los candidatos propios, ¿no? Pero fíjense qué interesante, hoy la Argentina, en realidad no hoy, hace rato, trabaja sobre dos grandes ejes, el antiperonismo y el peronismo, o el antikirchnerismo y el kirchnerismo. Si el radicalismo acierta y dentro de la coalición opositora representa cada vez con mejor fidelidad los intereses de la clase media argentina, las chances electorales de esa coalición, que señaló muy bien Jeremías, fue más electoral que de gobierno, vuelve a ser muy competitiva. Si el radicalismo le da la espalda a su propia historia, es altamente probable que el gobierno tenga muchas más chances de buscar una reelección del presidente Fernández que la de buscar una alternancia. Y el dato es que sus socios del PRO, antes que buscar sociedad directa con el radicalismo, hoy están pensando en un eje Córdoba, Capital Federal, una alianza de Horacio Rodríguez Larreta con el gobernador Schiaretti. Eso complicaría los planes del radicalismo y por eso creo que es oportuna, digamos, esta reacción radical de decir, bueno, momentito, que en realidad nosotros somos la columna vertebral, somos el espacio político más importante, no habremos puesto un presidente recientemente, pero seguimos siendo esa fuerza que le permitió a Mauricio Macri tener quien lo defienda en cada uno de los pueblos y ciudades de la Argentina. ¿Pero solo podría el radicalismo, Jeremías? Por ejemplo, si decidiera abrirse. ¿Tendría fuerza? Yo considero que la actual configuración del espectro político, del escenario político, está muy claro, ¿no? La cuestión de la situación de las coaliciones ha reequilibrado el sistema institucional que se había perdido luego de la crisis del 2001, que bueno, con la paradoja que el radicalismo era uno de los partidos gobernantes. En cierta manera yo veo muy difícil esa posibilidad. Prácticamente son sectores muy minoritarios incluso quienes expresan esa mirada. Con lo cual no quiere decir, como recién bien Gustavo mencionaba, la redefinición de las reglas de juego. Yo creo que el principal inconveniente para el radicalismo, además de por ahí convertirse en algunos aspectos de manera en discusiones endogámicas hacia el propio partido, por ahí ha sido la construcción de figuras que lamentablemente tuvieran representación en los distritos más importantes. Como bien sabemos, en Argentina existen dos realidades, la del AMBA y la del resto del país, y el radicalismo, que es un partido que si uno se pone a pensar, sus liderazgos, Balbín, Irigoyen, Alfonsín, todos venían de la provincia de Buenos Aires, y tenemos la paradoja que es uno de los distritos donde más debilitado está el radicalismo. Por eso es muy importante esta interna también. Aprovechando la presencia de ambos, un fin de semana marcado desde lo político por el fallecimiento de Carlos Menem. Gustavo, ¿cómo se observa esta lectura con un Río Tercero enfrentando al duelo nacional, con muchas declaraciones incluso por parte del Partido Justicialista, marcando mucho más los errores o los desaciertos en la presidencia de Menem que en las virtudes? Se fue una figura de la presidencia, de la política argentina muy importante, marcando, ¿no?, estas luces y sombras. Un presidente electo por el voto popular en dos oportunidades, un presidente que convocó una reforma constitucional en acuerdo y en consenso
nada más ni nada menos que con Raúl Alfonsín, pero también fue el presidente de las zonas más opacas de la democracia argentina. No solamente lo de la fábrica de Río Tercero, sino el tema de la AMIA, la Embajada de Israel y otros tantos temas también que han quedado hoy fuera de juzgamiento, ¿no? En ese sentido me parece oportuno, y ya que hablamos también del radicalismo, señalar la irrupción de este liderazgo del intendente de Río Tercero que, a contrapelo de sus autoridades partidarias nacionales y provinciales, clavó una estaca en el panorama político nacional, ¿no? Diciendo que Río Tercero, la ciudad, entendía que no podía sumarse a ese duelo nacional. Así que me parece que lo de Menem es, bueno, digno de destacar porque es un presidente democrático, pero fíjense también la cuestión de casi nadie despidiéndolo en términos populares, ¿no? Sí, es verdad. Esa diferencia, Jeremías, lo marcábamos, ¿no? Con respecto a los últimos fallecimientos, un Alfonsín, un Néstor Kirchner, que la ausencia del sentido popular estuvo presente. Sí, la verdad que sí. Creo que Menem termina expresando o sintetiza la naturalización de la corrupción por ahí, por gran parte de la dirigencia política argentina. Como bien mencionaba Gustavo, en hechos trágicos y también, digamos, estudiado como fenómeno en cuanto a lo que significó el proceso histórico de la década de los 90 para la política nacional, con lo cual, con el paso del tiempo, seguirán existiendo distintas interpretaciones, será recordado con determinados valores positivos o en relación a los negativos, pero en el debe y en el haber, sin duda, el pueblo habló y nos acompañó. Aún no obstante, por supuesto que gran parte de la clase dirigente, sobre todo quienes formaron parte también en determinado momento del grupo de su espacio político, como la figura de estuvo Scioli, estuvo Duhalde, sí. Son personas que estuvieron acompañando en su momento a Menem, que sin duda fue uno de los grandes líderes del Partido Justicialista. Sin ir más lejos, creo que ese es un debate también que podremos tener en algún último café, quién fue el máximo exponente o el máximo líder luego del propio Juan Domingo Perón. Ahora se están separando todos, ¿no? Ya se han abierto todos. Jeremías y Gustavo, muchísimas gracias por participar en este lunes feriado de carnaval aquí en este último café para dejar sus impresiones con respecto a la política argentina. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias.